Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí juntas. Es de veras de agradecerte en medio de tantas dificultades, en medio de tantas situaciones que cada una vive. Tú nos permites apartar este tiempo para estar en comunión con un grupo de hermanas y hermanos, Señor, porque hay hermanos también que se unen a veces a ver estos estudios. Gracias por ellos, que también ahí están escuchando tu palabra. Y gracias por la oportunidad de volver a escucharla este lunes. Te damos las gracias por esta enseñanza que vamos a tener, que sea de mucha, mucha bendición para cada una. Gracias por Susi, por su vida, por lo que ella representa para muchas personas y por la manera en la que tú las has estado usando todos estos años. Úsala en esta mañana también con nosotros, con poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanas. Vamos a tener entonces ya nuestro tiempo de enseñanza. Como ya vieron, tenemos aquí con nosotros a mi hermana Susi Herrera Rebollo de Enríquez. Ella es una salvadoreña destacada en Guatemala. Están ahora sirviendo con su esposo en la iglesia de la que yo soy miembro en Guatemala. Y ellos están ahí, gracias al Señor, haciendo un buen trabajo. El Señor los llevó después de muchos años en México, en Guadalajara, y muchos años, y unos años allí en la frontera también con México. Así que aquí es tu tiempo, Susi. Muchas gracias, Alma. Pues para mí es un privilegio y muchas gracias, Alma, por invitarme al grupo a compartir la palabra de Dios. Y sé que ustedes han estado estudiando el Salmo 119. Es un salmo realmente, para mí es un salmo precioso, maravilloso, porque nos enseña el valor de la palabra de Dios. El año pasado nosotras estuvimos estudiando este salmo con el grupo de damas de nuestra iglesia. Wow. Y fue de bendición. Todo el año estuvimos estudiando cada versículo del Salmo 119 y de verdad fue una gran edificación para nuestras vidas. Así que gracias por invitarme a compartir una porción de este salmo en esta mañana. Y yo sé que ustedes, algunas, o no sé si todas, pero la mayoría, a lo mejor ustedes ya llenaron su tarea del libro de esta semana que ustedes están llevando, el libro que nuestra hermana Alma ha escrito con este salmo. Y bueno, vamos a ir haciendo algunas preguntas. Esta lección de hoy va a ser bastante interactiva, así que prepárense, por favor, porque todas juntas vamos a descubrir los tesoros de esta porción del Salmo. Y acompáñenme entonces, por favor, para iniciar, y yo quiero que lo tengan ya listo, el Salmo 119 en el versículo 33 al 40. Esa va a ser la porción que hoy vamos a estar estudiando. Y yo quisiera ahorita compartir ya pantalla. Vamos a ir viendo. Avísenme, por favor, si pueden ver la pantalla para ir estudiando juntas. ¿Sí ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Bueno, si gustan, quisiera pedirles que abran sus micrófonos. Si no tienen ruido alrededor, pueden abrir su micrófono, pero vamos a estar compartiendo. Entonces, yo quiero que ustedes con libertad, por favor, puedan participar, ¿ok? Bueno, pues hoy vamos a ver esta porción de la escritura, el Salmo 119, 33 al 40. Entiendo que es la lección número 8 del material que ustedes están estudiando. Entonces, vamos a ver. Yo quiero que pongan aquí atención, por favor, al tema de hoy. Y es que yo estaba buscando cómo resumir todas las enseñanzas de esta porción y yo encontré esto, que las escrituras nos ayudan a vivir con entendimiento.
Fíjense bien el tema de hoy que vamos a estar estudiando. Las escrituras nos ayudan a vivir con entendimiento. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, y por favor participen con libertad, ¿cómo usted identifica a una persona que vive con entendimiento? ¿O cómo usted identifica a una persona que vive sin entendimiento? Las dos partes, ¿verdad? Con entendimiento y sin entendimiento. ¿Cómo puede identificar usted a cada clase de persona? A ver, díganme ustedes, ¿quién quiere participar? ¿Quién es la primera que quiere decirnos? A ver, si no, yo voy a ir preguntando así al azar. Yo pienso, hermana, que al ver sus actitudes. Con las actitudes. Muy bien, hermana Betty. Por ejemplo, hermana Betty, díganos usted, ¿qué actitud tiene una persona que vive con entendimiento? Su forma de hablar, de comportarse. Y cuando uno se relaciona, pues, a una persona cristiana, hoy la va conociendo. Porque cuando uno se relaciona con una persona que no tiene entendimiento, es una persona que no conoce al Señor. Entonces su actitud es diferente a la de una hija de Dios. Muy bien, hermana Betty. Gracias por compartir esto porque tiene toda la razón. Es con las actitudes y con la forma de hablar que nosotros podemos identificar a una persona que vive con entendimiento. Si vive sin entendimiento, su forma de hablar también lo muestra, ¿verdad? Habla cosas vanas, habla cosas, se mete en problemas al hablar, ¿verdad? ¿No se han topado ustedes con personas o a veces nosotras mismas hemos actuado y hemos hablado de una forma sin entendimiento y nos metemos en miles de problemas, ¿verdad? Con nuestras acciones y con nuestra forma de hablar. Entonces, para vivir con entendimiento, debemos de buscar las escrituras, de buscar los consejos de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy vamos a leer todas juntas y voy a pedirle que abran sus, voy a pedirle a nuestra hermana Patti. Patti es, ¿verdad, hermana Patti? Si usted nos puede ayudar a leer estos primeros versículos del Salmo 119, 33 al 36. Y después le voy a pedir a otra hermana, a Trini. Trini, por favor, si después nos lee la siguiente parte del Salmo, pero aquí lo tenemos en pantalla, entonces leamos con atención y nuestra hermana Patti nos va a dirigir la lectura en voz alta. Si puede abrir su micrófono, hermana Patti. Leamos, hermanas. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Gracias, hermana Paz. Sigamos con la siguiente parte del Salmo. Trini. No sé si está Trini por ahí. Lo leo yo. Ok, por favor. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida, conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo ha hecho con los que te temen. Líbrame del aprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos, dame vida conforme a tu justicia.
Muy bien, muchas gracias, Daniela. Bueno, hemos leído esta porción del Salmo y vamos a irla desmenuzando y encontrando qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos versículos. En su tarea, en el material que ustedes están llevando, ustedes tenían la tarea, una pequeña tarea de ir subrayando unas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos, deberían de subrayar decretos, ley, mandamientos, estatutos, palabras, juicios y preceptos. Estas son sinónimos, todas estas palabras son sinónimos de la palabra de Dios. O sea, aquí en el Salmo 119 se realza el valor de la palabra de Dios y se usan todos estos sinónimos, decretos, ley, mandamientos, para referirse a las escrituras, ¿verdad? A los mandamientos de Dios. Entonces aquí ustedes pueden ver en el versículo 33, ¿cuál es la palabra que está subrayada ahí? ¿Alguien me dice? Ahí lo tienen enfrente. Decretos. Decretos, muy bien. ¿Qué significa decretos según lo que ustedes han estudiado? ¿Qué significa decretos, hermana Patti? La palabra de Dios. Ok. Decreto significa algo que se refiere a la palabra de Dios, algo que fue dicho y así debe ser, ¿verdad? Un decreto es como cuando un rey en la antigüedad daba un decreto al pueblo. Era la palabra del rey y así se tenía que hacer y no había otra manera de hacer las cosas porque el rey había dado un decreto, ¿verdad? Esto se refiere a la palabra de Dios. Entonces nos da la idea de que lo que Dios dice, así es. No hay otra manera. Así debe de ser. Luego tenemos en el versículo 34, ¿sí? ¿Alguien quería comentar o fue mi idea? Si no, seguimos. En el versículo 34, ¿cuál es la palabra que se subraya ahí? Ley. 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 Muy bien. ¿Y qué significa una ley? A ver, ¿quién nos puede decir qué significa una ley? Una ley es algo que nos da una regla, una evidencia de cómo debemos de actuar, hacer, ¿verdad? Algo. Y hay que cumplirla, ¿verdad? Eso es una, gracias hermana Chelita. Una ley es una regla que ha sido dada por alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Y se debe de cumplir, por lo tanto, ¿verdad? No se puede cambiar de la noche a la mañana. Una ley es algo que se establece y casi siempre, es así, ¿verdad? Una ley se establece para que un pueblo o un país o un grupo de personas se dirija de una forma correcta, ¿verdad? Si se sale de la ley, ya no está actuando de la forma correcta. Entonces la ley sirve para establecer reglas para una buena conducta, una buena convivencia en un grupo, en un país, ¿verdad? Y Dios nos dio una ley, nos ha dado unas reglas, ha establecido reglas para que vivamos de una forma correcta. Ahora, en el versículo 35 dice, dirígeme por la senda de tus, ¿cuál es la palabra? Mandamientos. Mandamientos, ¿verdad? Y esto de los mandamientos también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Es con la ley, con los decretos, son sinónimos, recuerden, ¿verdad? Mandamientos también son reglas que se establecen para una buena conducta. En el versículo 36, ¿cuál es la palabra que se subraya ahí? Estatutos. Estatutos, muy bien. Ahí la hermana Patti está bien lista ahí para responder, ¿verdad? Estatutos. ¿Qué significan estatutos? ¿Alguien podría decirnos la idea? Esto podría sonar repetitivo, pero recordemos que estamos hablando de sinónimos y estamos enfatizando a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa estatutos?
Algo que está establecido. Muy bien. Ujú. Algo que está establecido. Son reglas, principios, ¿verdad? Que se establecen para que las personas actúen de determinada manera, se conduzcan de determinada manera, ¿verdad? Bueno, en la siguiente parte del versículo vemos aquí también las palabras que se han subrayado en el versículo 37. ¿Cuál fue la palabra? La palabra que se subraya ahí, ¿cuál es? Palabra. Palabra, ¿verdad? Y dice, dame vida conforme a tu palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? También en el versículo 39 encontramos otra palabra sinónima. ¿Cuál es? Juicio. Juicio, juicio, ¿verdad? Porque tus juicios son buenos, dice, ¿verdad? Y aquí cuando habla de juicios también se está refiriendo a lo que ya mencionamos anteriormente, se está refiriendo a estatutos establecidos para una buena conducta de las personas, ¿verdad? Y luego dice, yo amo tus preceptos, dice, en el versículo 40. También es la misma, el mismo significado de lo anterior. Preceptos son, digamos, mandamientos que se establecen para que las personas se conduzcan de una forma correcta delante de Dios. Y dice luego, dame vida conforme a tu justicia. Todas estas palabras que ustedes vieron subrayadas son sinónimos a la palabra de Dios. Y algo que quiero que quede bien en claro en esta lección, yo creo que ustedes lo han venido recordando durante el estudio de este salmo, es que este salmo, aunque fue escrito en una forma de poema, ¿verdad? Ustedes recordarán que este salmo fue escrito en una forma de poema y todo está, es como un acróstico, ¿verdad? Cada estrofa de 8 versículos son basados en un acróstico del alfabeto hebreo, ¿verdad? Desde la primera letra del, algunos le dicen no alfabeto, sino aleto, le dicen hebreo, hasta la última letra. En esta ocasión estamos hablando de la letra Hey. Así ustedes lo tienen en el inicio de su material de esta lección número 8. Entonces, cada palabra, cada versículo empieza con un mandato, fíjense, con un imperativo, pero empieza con la letra Hey, ¿verdad? Que es la letra con la que comienza esta estrofa en el acróstico. Y bueno, algo importante es que este salmo está hecho por alguien, no se sabe exactamente quién lo escribió. Algunos dicen que este salmo fue escrito después del exilio del pueblo de Israel y algunos piensan que fue Esdras. No sé si ustedes habían escuchado esto. A mí me llamó la atención porque algunos piensan que fue escrito por Esdras, pero en realidad no se sabe quién fue el autor. Lo que sí se sabe es que el autor quiso resaltar el valor de la palabra de Dios. Y es por eso que usa muchos sinónimos para referirse a la palabra de Dios, como por ejemplo ya vimos preceptos, juicios, justicia, mandamientos, estatutos, ley. Todas esas palabras nos hacen ver que la palabra de Dios realmente tiene importancia. Y es que Dios nos dio su palabra para dirigirnos en nuestra forma de vivir en esta tierra. Para eso nos dio la palabra, para darse a conocer y para dar a conocer al hombre y a nosotros que somos sus hijos, para darnos a conocer la manera en cómo Él quiere que nosotros vivamos de una forma correcta, que vivamos con entendimiento, que vivamos de una forma sabia. Yo creo que en este grupo de mujeres se ha estudiado mucho esto, el valor de vivir con sabiduría. Desde el año pasado, ¿verdad? Desde el año de la pandemia hemos hablado de las mujeres sabias y cómo vive una persona sabia.
Y ahora con este salmo estamos aprendiendo a vivir de una forma correcta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Yo quisiera que antes de entrar a otros temas más profundos, que ustedes me dijeran, aquí compartieran con el grupo, ¿por qué creen ustedes que Dios nos da su palabra para que vivamos de una forma correcta en este mundo? Nosotras que somos sus hijas, ¿por qué es tan importante para Dios revelarnos la forma de cómo debemos de vivir? A ver, ¿qué piensan ustedes? A Bueno, ver, Dios. Ana, yo te veo ahí con ganas de compartir. Shelita. Sí, bueno, Dios en su amor y su misericordia, cuando nos creó, su plan era que viviéramos en santidad, ¿verdad? Y nos dio un entendimiento, a diferencia del resto de la creación, ¿verdad? El hombre y la mujer, pero a la vez nos permite a través de su palabra recibir el consejo, ¿verdad? La enseñanza de sus leyes, de sus preceptos, de sus mandamientos, para que nosotros también nuestra vida sea exitosa, que sea agradable a Él y que sea feliz. Él quiere que nosotros seamos felices, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, hermana Chelita. Y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos hace ser felices, ¿verdad? Y todo lo que dijo nuestra hermana Chelita es así, tiene razón. Dios nos muestra a través de su palabra la forma de cómo debemos de vivir, porque Él nos hizo con la capacidad de entender, ¿verdad? Entender para saber cómo vivir de una forma correcta para agradarle a Él. Pero fíjense que también yo me puse a pensar y estuve analizando esto que les pregunté, porque dije, ¿por qué Dios se tomó el tiempo, verdad? ¿Por qué le da tanta importancia a darnos sus mandamientos para que nosotros vivamos correctamente? ¿Y saben por qué? Porque además de todo lo que dijo nuestra hermana Chelita, también es porque Él quiere que a través de nuestra vida nosotros le reflejemos a Él. Nosotros somos reflejo de su gloria. Entonces, si Él dice, bueno, aquí están mis hijos, ¿verdad? Nosotras que somos hijas de Dios, a través de Jesucristo. Aquí están mis hijas, que vivan como quieran, que vivan como se les da la gana, ¿verdad? Que ahí vean qué hacen. No, Él no hizo eso. Él dijo, yo les voy a mostrar cómo deben de vivir para que vivan felices, pero también para que me reflejen, para que nosotros seamos un testimonio al mundo entero de cómo es Dios. Por ahí dicen, hace muchos años escuché a alguien que dijo, nuestra vida a veces va a ser la única Biblia que otras personas van a poder ver o leer, ¿verdad? Porque no tienen una Biblia, pero pueden ver en nuestra vida reflejada la palabra de Dios. Y mucha gente puede decir, ¿por qué estás actuando así? Ah, es que yo sigo los consejos de Dios. ¿Y dónde están esos consejos? En la palabra de Dios. Bueno, pensando en esto, hermanas, que este salmo realza la importancia de la palabra de Dios, vamos a ver ahora todas juntas, vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a ir resaltando qué es lo que el salmista nos quiso enseñar en estos versículos. Entonces, fíjense que aquí en cada versículo encontramos una petición del salmista. La primera palabra de cada versículo de esta porción comienza con un imperativo, pero ese imperativo no es como para darle una orden a Dios, sino que es una palabra que expresa un anhelo, un deseo, una petición ardiente que tiene el salmista hacia Dios.
Entonces, vamos a encontrar juntas la petición del salmista en cada versículo y en ese mismo versículo vamos a encontrar el compromiso o la razón de por qué está haciendo esa petición el salmista. Y yo voy a ir escribiendo aquí junto con ustedes. Entonces, digan ustedes en el primer versículo 33. Vamos al versículo 33, hermanos. ¿Cuál es la petición que ustedes encuentran ahí? Bueno, ya lo escribí, ¿verdad? Pero quiero que ustedes lo lean. ¿Cuál es la petición que encuentran ahí? Enséñame. Enséñame tus decretos, ¿verdad? Esa es la primera petición. Enséñame tus decretos, oh Señor. Aquí vamos a apuntarle, oh Señor, ¿verdad? Se está dirigiendo a Dios directamente. ¿Y cuál es el compromiso que hace? Le pide que le enseñen los decretos, pero ¿cuál es el compromiso que el salmista está haciendo? Y los cumpliré hasta el fin. Hasta el fin. En una de las preguntas que ustedes tienen en su manual, decía que hasta cuándo, ¿verdad? Y aquí dice la respuesta, hasta el fin. Los cumpliré hasta el fin. Ok, este es el compromiso que está adquiriendo el salmista. Ahora veamos el versículo 34, hermanas. ¿Cuál es la petición que hace el salmista ahí? Dame entendimiento. Dame entendimiento. Entendimiento, muy bien, entendimiento. ¿Ok? Dame entendimiento, dice. ¿Y cuál es el compromiso que hace? Aquí. Voy a poner aquí, yo tengo aquí una versión diferente, quizás es la Nueva Traducción Internacional. La NTV es la que tengo. Entonces, la Nueva Traducción Viviente, perdón, es la que yo tengo. Entonces, voy a ir apuntando de acuerdo a la traducción que yo tengo, pero ustedes, por favor, comenten. ¿Cuál es el compromiso que hace al hacer esta petición? Dame entendimiento, dice. Y lo cumpliré de todo corazón. Ok. Lo cumpliré de todo corazón. Ok. En esta versión dice obedeceré de todo corazón, dice. Y dice también las pondré en práctica. Ok. Las pondré en práctica. Fíjense cómo el salmista va haciendo una petición, pero al mismo tiempo se está comprometiendo con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, Señor, ayúdame a entender tu palabra, no lo dejemos solamente ahí, a que me ayude a entender, sino que me tengo que comprometer yo con Dios a lo siguiente, a cumplirlas hasta el fin y a obedecerla con todo el corazón y a poner en práctica la palabra que Él me está ayudando a entender. Bueno, veamos en el versículo 35. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la petición que hace el salmista? Dirígeme. Dirígeme, ¿ok? Voy a poner aquí la palabra que dijo la hermana aquí, dirígeme. Y también en otra versión, yo aquí encuentro, hazme andar por el camino de tus mandamientos, ¿ok? Ahí no me va a caber, pero vamos a ponerle aquí. Hazme andar por el camino de tus mandamientos. En resumen, la palabra que dijo la hermana, dirígeme. ¿Y cuál es la razón? Aquí no hay un compromiso, sino cuál es la razón de por qué le está pidiendo eso. ¿Cuál es, hermanas? En el versículo 35. Porque en ella encuentro solaz, dice. Encuentro, voy a ponerlo aquí, solaz. ¿Y qué significa solaz, hermanas? ¿Ustedes averiguaron qué significa solaz? Esa palabra es interesante. ¿Qué significa? Satisfacción, alegría, ¿verdad? Satisfacción, dice. Placer, consuelo. Placer, también encontré, y felicidad. Fíjense. Satisfacción. Me realizo, ¿verdad?
Me realizo también. Es una realización plena, Wow. ¿verdad? Fíjense qué lindo lo que dice el salmista aquí. ¿En dónde encuentra felicidad, satisfacción, placer completo? En andar por el camino de Dios. Pero hermanas, seamos honestas, nosotras, ¿en dónde encontramos la felicidad? Ujú. Es cierto. Ahora en este mundo, Ujú. ¿verdad? La gente habla de ser feliz. Y todo, tú tienes que ser feliz. La felicidad está en ti, nos dicen, ¿verdad? Tú eres responsable de tu propia felicidad. Nadie más, solo tú eres responsable de ser feliz. No. Y sí, en alguna forma tienen cierta razón, pero la felicidad de este mundo es pasajera. Ajá. Podemos encontrar la felicidad, unos lo encuentran en su propio hogar, Ujú. otros encuentran la satisfacción en su carrera, por ejemplo, en su carrera profesional, se realizan. Otros encuentran la felicidad o el placer en las amistades. Ujú. Y miren, y muchas veces hasta en la misma iglesia, Sí. ¿verdad? Ujú. Creemos que en la iglesia vamos a encontrar la felicidad, pero la palabra de Dios nos dice dónde está la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, y es en andar en el camino de Dios, En su senda. andar en el camino de sus mandamientos. Entonces, bueno, pensando en esto, hermanas, sigamos, porque aquí hay mucho que descubrir y vamos a seguir estudiando este salmo. En el versículo 36, ¿cuál es la petición del salmista? Inclina. Inclina. ¿Cómo? Inclina mi corazón. Inclina mi corazón. Me encanta eso. Inclina mi corazón, fíjense. Y también dice en el versículo, aquí en esta versión que yo tengo, fíjense, dice, dame entusiasmo. Dame entusiasmo por tus leyes. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Dónde nos entusiasmamos? ¿En qué nos entusiasmamos? A veces el entusiasmo viene cuando hacemos algo nuevo, cuando hacemos un viaje, cuando todo va bien, estamos entusiasmadas, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el salmista, inclina mi corazón, dame entusiasmo por tus mandamientos, ¿verdad? Y cuando dice aquí la razón, voy a ponerle así como una razón de por qué le está pidiendo eso el salmista a Dios. Ahí en el mismo versículo dice que alguien puede completar esta parte, por favor, del versículo 36. ¿Hacia dónde va a inclinar el Inclina mi corazón? corazón hacia tus estatutos. Hacia tus estatutos. ¿Y qué más dice el salmista ahí? Y no. Y no hacia Y no las ganancias ganancias desmedidas. desmedidas. Y no hacia las ganancias desmedidas. Fíjense que en algunas versiones dice, y no hace, aquí dice, en lugar de amor por el dinero. Podría decir aquí, y no al amor por el dinero. o el amor al dinero. Fíjense qué específica esta versión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón se va inclinando hacia lo material, hermanas. Sí. Este mundo nos ofrece todo lo material. Y me refiero a lo material, pueden ser posesiones, pueden ser el dinero, puede ser las cosas que se ven, ¿verdad? Como por ejemplo los viajes, el tener una posición social alta, y aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, hermanas. Esto no tiene que ver si somos o no creyentes, porque aún en el cristianismo yo he visto eso, que lo material sobrepasa lo espiritual en muchos lugares. Lastimosamente esto sucede. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, nosotras como hijas de Dios, como siervas de Cristo, de vivir de una forma
agradable a Dios en esta área. No inclinar nuestro corazón a las ganancias deshonestas o desmedidas, no al amor al dinero, no a lo material, sino que nuestro corazón debe de inclinarse a cumplir la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios. Pero esto es del día a día, hermanas, ¿verdad? En el versículo 37, ¿qué es lo que dice el versículo 37? ¿Cuál es la petición que hace el salmista? Aparta. Aparta mi vista. Ok, Aparta mi vista de cosas vanas. de cosas vanas. Ok, fíjense qué interesante la petición del salmista. Y aquí hay dos peticiones en ese mismo versículo según mi versión. No sé si ustedes logran verla. Sí. Ahí, aparta mis ojos o mi vista de cosas vanas. Pero hay algo más que dice ahí. Dame vida. Y dame vida. Fíjense, dame vida. Qué lindo. Pero ¿con qué le va a dar la vida? Conforme a tu palabra. Conforme a sus promesas, su palabra. ¿Cómo? Conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Aquí esta versión dice, y dame vida con tu palabra, porque la palabra de Dios vivifica. Aquí, dame vida, perdón. Entonces, estas dos peticiones que el salmista hace son importantes. Dice, aparta mi vista, mis ojos de cosas vanas y dame vida. ¿Por qué, hermanas? Porque yo me pongo a pensar, cuando uno dirige la vista a las cosas mundanas, a las cosas de este mundo, a las cosas vanas, díganme ustedes qué cosas vanas hay a nuestro alrededor, que nuestros ojos se pueden desviar y enfocarse en eso. Hay muchas cosas de este mundo, ¿verdad? Que nos atrapan nuestra vista. Por ahí entra la tentación por la vista, ¿verdad? Cuando vemos que el vecino compró el carro último modelo, ya queremos también, ¿verdad? Cambiar el carrito, ¿verdad? Como dicen, el pasto del vecino siempre está más verde, dicen por ahí, hay un dicho, ¿verdad? Siempre estamos viendo qué tiene el otro mejor para yo estarlo anhelando. Eso es dirigir nuestra vista en las cosas vanas, ¿verdad? Siempre estar deseando lo otro o enfocarnos en lo material de este mundo. Pero dice, dame vida. ¿Por qué, hermanas? Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo material, en las cosas vanas, nuestra vida se va, miren, para abajo. Vamos decayendo espiritualmente. Pero cuando nuestros ojos se enfocan en lo eterno, en lo espiritual, hermanas, nuestra vida se vivifica. La palabra de Dios vivifica nuestro corazón. Volvemos a tener esa fuerza en nuestra vida. Por eso el salmista le dice, dame vida con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Devuélveme ese sabor de la vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en lo espiritual, en lo eterno, en las cosas de Dios, nuestra vida se vivifica, vuelve a tomar fuerza, hermanas. Bueno, en el versículo 38, veamos cuál es la petición del salmista. Confirma. Confirma tu promesa. Confirma a tu siervo la promesa, ¿verdad? A tu siervo la promesa. Aquí no encontramos un compromiso ni una razón. Solamente estamos viendo una exclamación que el salmista hace. Le dice a Dios, confirma a tu siervo la promesa. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas a los que le temen. Esa es podríamos decir que esa es la razón. El salmista está confiando en que Dios cumple sus promesas a los que le temen. Por lo tanto, el salmista está mostrando un temor a Dios. Con todo lo que él viene diciendo en esta porción del Salmo, él está mostrando que él quiere vivir con temor a él, con respeto a Dios. Vivir de una forma agradable
a Dios. Por eso él está confiando en las promesas que Dios le ha hecho a él directamente. Y eso nos hace pensar, hermanas, qué promesas Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Podemos vivir confiando en las promesas de él. Veamos en el versículo 39, ¿cuál es la petición del salmista? Completemos aquí la petición. ¿Cuál es? Ayúdame, dice. Líbrame del oprobio. Líbrame del oprobio, dice. Muy bien, aquí voy a apuntar lo que la hermana dijo aquí. Líbrame del oprobio. Fíjense en esta versión que tengo, dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Dice. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí para que quepa. Porque ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. ¿A qué se está refiriendo aquí el salmista? Un camino de vergüenza, un camino que le provoca vergüenza, ¿verdad? Más adelante vamos a ahondar un poquito en esto, lo que el salmista está diciendo, porque cuando dice líbrame del oprobio, sí, es, el oprobio quiere decir vergüenza, ¿verdad? Ser humillado. Pero aquí está hablando cuando el salmista, en esta versión lo dice un poquito más claro, la intención del salmista, cuando dice ayúdame a alejarme, a abandonar mis caminos vergonzosos. ¿Qué caminos son vergonzosos? El pecado. Pecado, muy bien, el pecado, exactamente. Eso nos causa vergüenza, ¿verdad? Un camino vergonzoso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Veamos ahí qué dice el versículo. ¿Qué dice el versículo en su versión? Porque tus juicios son buenos. Porque tus juicios son buenos, dice. Y aquí en esta versión dice, porque tus ordenanzas o juicios, vamos a poner, son buenas. ¿Ok? Entonces aquí el salmista está pidiendo un cambio de vida, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito más adelante. Y en el versículo 40, en la segunda parte, este es el único versículo que esa palabra o ese imperativo está en la segunda parte. ¿Cuál es la petición del salmista? ¿Ustedes pueden verlo ahí? Dame vida. Dame vida, dice, ¿verdad? Vamos a poner aquí, como dijeron, dame vida. Y en esta otra versión que yo tengo, dice, renueva mi vida. Renueva mi vida. Y dice aquí, yo aquí encontré una razón. En la primera parte del versículo, aquí estaba al revés, ¿verdad? El imperativo en la segunda parte, o la petición en la segunda parte, y en la primera parte, la razón. ¿Cuál es esa razón? Amo tus preceptos. Yo amo tus preceptos. En esta versión que yo tengo, dice, anhelo obedecer tus mandamientos. Pero vamos a poner lo que mencionó Alma. Amo tus preceptos. ¿Ok? Fíjense, aquí yo quiero que ustedes vean este cuadro. Si quieren, tómenle foto o captura de pantalla. O nos lo vas a mandar, ¿verdad? Sí, yo te lo mando a ti, Alma, y yo lo distribuir. Entonces, fíjense qué importante este cuadro que acabamos de sacar juntas, ¿verdad? Para estudiar esta porción del Salmo, porque está la petición del salmista y a la par de cada petición que hace el salmista está su compromiso o la razón de por qué está pidiendo algo. Entonces, entendiendo este salmo, entendiendo la intención del salmista, vamos a recordar ciertos principios, ¿verdad? Aquí voy a pasar a lo siguiente. No sé si ya todas lograron copiar
o tomar foto, pero si no, yo se los paso, ¿verdad? Vamos a ver entonces algunas cosas que debemos recordar, hermanas, que es importante recordar esto, ¿verdad? Aquí el salmista nos está diciendo en esta porción del Salmo que caminar en la ley de Dios no es legalismo, sino un estilo de vida conforme a los principios de la palabra. Yo quiero que vayamos recordando vamos a ver ciertos principios extraídos de esta porción del Salmo, y yo quiero que lo recordemos bien. En primer lugar es esto, que caminar en la ley de Dios, como el salmista quería hacerlo, ¿verdad? Caminar en la ley de Dios no es legalismo, no es de que nuestra vida se debe de caracterizar por el legalismo, hermanas, porque miren, lastimosamente yo creo que ustedes también estarán de acuerdo que en las iglesias, cada vez yo me estoy dando cuenta que en las iglesias se nos ha enseñado un cristianismo legalista. Hasta, por ejemplo, la manera de cómo debemos de vestir para ir a la iglesia. El ir a la iglesia nos da cierto estatus espiritual, ¿verdad? Si faltaste un domingo, ya de plano, ya estás mal con el Señor, ¿verdad? Cosas así. Estamos como los fariseos en el tiempo de Jesús, añadiéndole reglas, ¿verdad? A la forma de vivir para ser un buen judío, ¿verdad? Según aquellos, los fariseos. Pero nosotros a veces caemos en esto, vivir en un legalismo. Y caminar en la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, no tiene nada que ver con legalismo, con religiosidad. No tiene que ver con eso, sino con un estilo de vida genuino que vaya conforme a los principios de la palabra de Dios. Ahí está la diferencia, hermanos. Porque podemos estar yendo todos los domingos a la iglesia, al culto, no perdernos ningún servicio virtual, ¿verdad? Ahora, porque eso nos da cierta espiritualidad. Pero ¿qué tal mi amor hacia el enemigo? ¿Qué tal mi amor hacia las personas que me han ofendido? ¿O qué tal mi forma de vida en mi hogar? ¿Estoy siendo de testimonio para mis hijos? ¿Estoy tratando bien a mi esposo? ¿Estoy tratando bien a mis hijos dentro de la casa? ¿O les estoy hablando fuerte, les hablo mal? O por ejemplo, ¿qué tal con mis amigas? Me dedico a estar criticando a otros, pero ahí sí, estoy en todas las reuniones de las mujeres, ¿verdad? De la iglesia. Ahí estoy fielmente, pero con mis amistades estoy criticando a mi familia, critico a mis amigas. O sea, hermanas, el vivir en la ley de Dios tiene que ver con mi estilo de vida cotidiano, en cada momento. No se trata de religiosidad. Y eso es lo que quiero que se nos vaya quedando ahora al estudiar este salmo. Otro punto que quiero que recordemos, hermanas, en este salmo, especialmente en el versículo 34, es que para vivir conforme a la palabra de Dios hay que entenderla. Hay que entenderla, comprenderla. No se trata de llegar cada día a leer la Biblia a la carrera, llenar mi manual tan bonito que Alma ha escrito, ¿verdad? Y bien sencillo, bien directo, práctico, y ahí estamos escribiendo y ya, ¿verdad? 15 minutos, por lo menos, ¿verdad? Para sentirme bien espiritualmente. No, hermanas, para vivir conforme a la palabra de Dios, me debo de tomar el tiempo para comprender la escritura, para estudiarla, para entenderla, pero no humanamente, sino que debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien nos revele, quien nos haga entender lo que Él quiere enseñarnos, hermanos. Ahí está la diferencia. Entender la palabra de Dios con mi conocimiento humano no vale, porque ahí se queda en pura teoría.
Pero cuando dejamos que sea el Espíritu Santo quien revele a mi vida, quien revele a mi mente y me haga entender lo que Dios quiere enseñarme, ahí cobra vida, ahí hay un cambio de vida, ahí hay una transformación en mi vida. Cuando dejo que sea el Espíritu Santo quien me deje entender, me ayude a entender. Por eso el salmista, si ustedes se dan cuenta y vuelven a leer esta porción del Salmo, en cada versículo hay una petición del salmista a que le ayude a vivir la palabra. En cada una de sus peticiones le dice, dame, enséñame, ayúdame. Porque él está reconociendo que él por sí mismo no puede entender la palabra de Dios. Y así debemos de llegar nosotras con esa actitud, hermanas. A ver, yo quisiera escuchar a alguna de ustedes. ¿Qué piensan de esto que estamos hablando ahorita? Para vivir conforme a la palabra de Dios hay que entenderla. ¿Quién quiere comentar algo acerca de esto, de la importancia de esto? ¿Cómo podríamos reflejar esto en nuestra vida o practicar esto en nuestra vida? Creo que tú dijiste algo bien importante, Susi, cuando dijiste el amor, por ejemplo. Amo a los que me aman, pero a los que no me quieren, los que han hecho algo contra mí y que sabemos que ha hecho algo contra mí, ¿lo amo? O por lo menos oro por esa persona de vez en cuando, ¿verdad? Porque una de las cosas es que cuando tenemos a alguna persona que no nos quiere, porque siempre hay, hermanas, o sea, esa es una realidad de nuestra vida, siempre hay personas que no nos quieren, que se han portado mal. ¿Cuál es mi actitud? Yo aprendí hace mucho tiempo que, o sea, ora por la persona. Ora por la persona, porque no puedes orar, digamos, o no puedes, ya te reconciliaste tal vez con la persona, hubo pérdida de perdón, de cualquier cosa que haya pasado. Pero esa persona hasta cierto punto ya no va a volver a ser tu amiga o no vas a estar otra vez como estabas, digamos, en una relación que se rompió la relación. Pero por lo menos podés orar por la persona. Y lo que pasa cuando oramos es que Dios te cambia a ti la actitud por la persona. Porque Dios actúa. Dios actúa en ti y te cambia, Dios te sana, como dice aquí mi hermana Maxi, y te cambia la actitud con la persona, ¿verdad? Para que tú actúes diferente con la persona, aunque la persona siga actuando mal contigo. Porque el punto aquí es yo con mi relación con Dios. La otra persona tiene que trabajar ella con su relación con Dios, ¿verdad? El punto es aquí estar yo delante de Dios bien, delante de Dios, y yo trato de hacer lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Estamos hablando de un mandamiento tan fácil como lo es el amor. Ese es el punto. Estamos hablando de un mandamiento tan fácil como es el amor. Porque el Señor dice, ámame a mí con todo mi corazón, con todo lo que tú eres, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y después el Señor pues nos enseña sobre ama al enemigo. Ama a los que te quieren. Que yo sé que en la realidad, hablando en la carne, es duro. Es duro amar a alguien que te ha hecho daño, a alguien que ha querido humillarte, lo que dicen a veces, tenés enemigos gratuitos, ¿verdad? Porque tú dices, ¿qué hice yo con esta persona para que no me quiera? Pero el punto es que muchas veces hay personas que uno no es agradable hacia ciertas personas, simple y sencillamente. Somos humanos. Entonces yo creo que ese es un mandamiento que es tan fácil en el que podríamos empezar a trabajar. El amar, ¿verdad? Y la misma palabra nos dice, en cuanto dependa de ti, está bien con todos, ¿verdad? Con todos. Y hay un versículo, gracias Alma, hay un versículo que a mí me impacta mucho, creo que está en Juan
el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y ora por ellos, le dice, ¿en qué conocerán? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. No dijo, los van a conocer que son cristianos porque van a la iglesia, porque cumplen todas las actividades, porque trabajan mucho en el Señor, porque tienen muchos ministerios o porque ofrendan mucho. No, dijo una cosa en lo que nos iban a conocer, en el amor que nos tengamos unos a otros. Y como dice Alma, es difícil ponerlo en práctica. Es fácil el mandamiento sencillo, pero difícil de llevarlo a cabo. Entonces, en esas cosas es cuando tenemos que pensar, hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios. Debo de entender qué es lo que Dios me está enseñando. Dejar que el Espíritu Santo sea quien me revele. Y a veces estamos ahí en la iglesia y de repente nos pone en la mente, tienes que arreglar esto, ¿verdad? Y nos trae un versículo, ¿verdad? A la mente. Y ese es el Espíritu Santo quien nos está revelando, quien nos está mostrando y nos está ayudando a entender la palabra. O cuando estamos en el servicio escuchando al pastor, ¿verdad? En mi caso, mi esposo es el pastor, pero estoy escuchando el servicio y de repente está predicando el pastor o cualquier predicador y el Espíritu Santo de repente me hace entender algo que a lo mejor ya leí hace mucho, ¿verdad? O lo leo siempre, pero en el momento viene a mi mente y digo, ay, esto significa, esto tengo que hacer. Es el Espíritu Santo ahí, obrando para que entendamos la palabra de Dios. Entonces, para vivir conforme a la palabra de Dios, debemos de estar dispuestas a dejar que el Espíritu Santo nos haga entender la escritura que estamos leyendo, que estamos estudiando, ¿verdad? Esto es lo importante, ¿verdad? Que tenemos que recordar. Otra cosa que debemos de recordar en esta porción, y lo vemos en el versículo 35 que leímos, dice ahí, para caminar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos su guía, hermanas, su guía. Aquí en esta versión les decía que dice, dice, hazme andar por el camino de tus mandamientos. En otras versiones, ustedes leyeron que decía, guíame, ¿verdad? Encamíname, dicen otras versiones. Entonces, para caminar por el camino correcto, necesitamos una guía, como el Waze aquí en Guatemala, ¿verdad? Que ahora todo el mundo usa Waze o el Google Map, el GPS, ¿verdad? Ahora el mapa, ¿verdad? Es increíble cómo el GPS o el Google Map nos lleva hasta por lugares que nunca imaginamos, ¿verdad? Hasta la vueltecita ahí, ¿verdad? Ahí, o sea, es exacto. A veces nos pierde, la verdad que sí, a veces el GPS nos pierde, ¿verdad? Pero normalmente no, nos lleva hasta lugares donde nunca imaginamos, pero siempre nos va a llevar al lugar correcto, al punto correcto. Y así necesitamos nosotros para caminar en esta vida, hermanos, con entendimiento. Necesitamos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, cuando él anunció que se iba a ir y le dijo a sus discípulos, pero vendrá el Consolador, les dijo, y Él los guiará a la verdad. Él les va a recordar las cosas que os he enseñado. Entonces dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos encamine. Y con la palabra de Dios, ahí está, hermanas, no hay otro. Miren, aquí está la palabra de Dios. Yo estoy a la antigüita, a mí me gusta todavía leer mi Biblia física, ¿verdad? Otros prefieren su celular, ahí tienen la Biblia. Pero sea como sea que la leamos, hermanas, tenemos que hacerlo con la actitud de dejarme guiar. Porque si Dios me está guiando, pero yo me quiero ir por el camino equivocado, por el otro camino, ¿verdad? ¿De qué sirve? Yo tengo que ser dócil. Tenemos que ser dóciles de corazón para dejar que Él nos guíe. Así es. Y aunque tengamos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de reaccionar, tenemos que dejar que
que la palabra de Dios nos guíe para vivir con entendimiento. Amén. Ahora, otro punto importante. ¿Sí? Lucy, antes de que pase, tú dijiste una cosa antes. Dijiste que hoy nos dejábamos guiar por el GPS, ¿verdad? GPS, y fíjate que me puse a ver aquí, y cabal podríamos usar nuestro GPS diciendo que nos guíate por el Señor, GPS. Qué bonito. Guíate por el Señor, ¿verdad? Eso está muy bonito, mira, bueno, para sacarlo. Okay. Lo voy a patentar. Paténtalo ahí. Ya sacó una nueva frase, hermanas, ¿verdad? Qué bonito. Guíate por el Señor, GPS. Excelente. ¿Verdad? Que se nos quede eso, hermanas, ¿verdad? Dejarnos guiar por el Señor, GPS. Qué bonito, Alma. Gracias. Bueno, también tenemos que recordar en estos versículos que para entender la voluntad de Dios, debemos inclinar nuestro corazón a su palabra. Como ya dijimos anteriormente, debemos de inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios y alejarnos de las cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, hermanas, miren, aquí, ¿qué es inclinar nuestro corazón? Pongo este ejemplo, ok. Esta es nuestra vida, nuestro corazón. Y aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Están las cosas de Dios y a mi lado derecho están las cosas vanas. Si yo me empiezo a inclinar a un lado, fíjense bien en esta ilustración. Si yo empiezo a inclinar mi corazón hacia un lado, ¿qué pasa con el otro? Se está alejando. Se está alejando, exactamente. Entonces, pero yo tengo que esforzarme, hermanas. Esto no viene nomás así al azar. No, yo tengo que esforzarme por inclinar mi corazón hacia Dios, hacia las cosas de Dios, a su palabra, para alejarme de las cosas vanas. Ahora, en la práctica, hermanas, por favor, yo quiero escuchar ejemplos. ¿Cómo podemos inclinarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a inclinar nuestro corazón a las cosas de Dios? Díganme ustedes ejemplos prácticos, por favor. Sí. Reflexionemos. ¿Cómo nos vamos a inclinar a las cosas de Dios de una forma práctica? Su palabra y alejarnos de las cosas vanas. Tal vez podría dar algunos ejemplos de qué cosas son vanas. Ok, por ejemplo, aquí el versículo, ustedes si vuelven a leer aquí la porción de la escritura, cuando dice, aparta mis ojos de las cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra, dice, ¿verdad? Y en el versículo 37 dice, aparta mis ojos de las cosas inútiles. En el 36 dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. O sea, las cosas vanas. Cosas vanas puede ser, por ejemplo, las modas, lo material, ¿verdad? Estar siempre enfocado en las cosas materiales, ¿verdad? Las propiedades, a veces nos estamos enfocando solo en nuestra casa, ¿verdad? En las cosas de la casa, y está bien enfocarnos en nuestro hogar, pero a veces ya no queremos hacer nada por el Señor porque queremos estar solo en las cosas de nuestra casa, ¿verdad? También eso es un mal enfoque, sino que también el andar en el Señor, inclinar nuestro corazón a las cosas del Señor, es buscar su palabra de una forma práctica, como por ejemplo, levantarme temprano a leer mi Biblia. Que lo primero que yo haga en el día sea buscar la palabra de Dios, pero de corazón, no por religiosidad, sino que de corazón, porque yo necesito el consejo de Dios para ese día, para ese momento, ¿verdad? Eso es una forma práctica de inclinar mi corazón a las cosas de Dios. Por ejemplo, yo les voy a poner mi ejemplo. A mí me encanta la jardinería, y las que me conocen saben que yo ahí ando con mis plantitas y todo, y muchas cosas, cocinar y eso. De repente, lo primero que se me viene a la mente cuando yo me despierto es, tengo que ir a regar el jardín, ¿verdad? Eso puede ser algo que es un mal enfoque, ¿verdad? Porque en mi mente está ir a regar el jardín. Pero ¿qué tal si yo me esfuerzo
y me inclino a buscar primero la palabra de Dios antes de ir a regar mi jardincito. ¿Sí me explico? Sí, te explicas. Primero a Dios, poner primero las cosas de Dios en mi vida. Regar Si primero. yo voy a ir, por ejemplo, a una reunión de amigas, ¿verdad? Que a todas nos gusta tener un cafecito, el pastelito con las amigas. Excelente, es una buena costumbre ir con las amigas. Pero ¿qué tal, hermanas, si yo inclino mi corazón antes de ir con mis amigas a tener un tiempo de oración por mis amigas? Para que cuando yo llegue a esa reunión, yo pueda ser de bendición a ellas y que sea un tiempo de edificación en vez de un tiempo de criticar y de hablar de cosas vanas. ¿Sí me explico, hermanas? ¿Cómo podemos en la práctica ir inclinando nuestro corazón a las cosas de Dios? Ese es un ejemplo. Ahora no sé si ustedes tengan otros ejemplos. Buenísimo, buenísimo. Creo que yo quería también decir que algo de la vida moderna hoy, ¿verdad? Que estamos muy prendidas de la televisión o simplemente de nuestro teléfono y de las películas y todo eso. Tenemos que a veces discernir qué programas debemos de ver y qué no, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Y uno tiene que seleccionar, que en veces vemos películas o pues cosas que están en la televisión, hasta novelas, ¿verdad? Que no son para edificarnos, ¿verdad? Entonces tenemos y desperdiciamos nuestro tiempo, ¿verdad? Así es. Gracias, hermana Chelita. Debemos de saber qué escoger en nuestros dispositivos, ¿verdad? En los celulares, en vez de estar dedicando tantas horas, ¿verdad? A cosas vanas, busquemos cosas que edifiquen nuestra vida, que nos hagan crecer en nuestra vida. Debe de haber un equilibrio, ¿verdad? Cosas que nos hagan crecer espiritualmente, ¿verdad? Sí. Y así podemos ir buscando muchos ejemplos, pero quiero avanzar porque no quiero tomarles más de su tiempo. Se nos está yendo el tiempo, pero aquí miren en el versículo 38, quiero que recordemos esto. La palabra de Dios nos ayuda a vivir confiando en sus promesas. Amén. Por eso el salmista le dice, cumple, dice, confirma tu siervo tus promesas, esas promesas que tú has hecho a los que le temen. Miren, hermanas, el día de ayer Dios me recordó que Él ha cumplido sus promesas en mi vida de una forma muy especial, muy directa. Y yo le di gracias a Dios mientras estaba en el servicio ahí en mi iglesia. Estábamos cantando un himno y fue como que Dios me dijo, Susi, yo cumplí esta promesa en tu vida. Y fue un recordatorio. Dios me hizo ver palpablemente cómo Dios ha cumplido sus promesas en mi vida. Y yo creo que cuando vivimos con esa confianza, hermanas, de que el Señor cumple sus promesas, nuestra perspectiva cambia. Nuestro enfoque cambia, nuestro enfoque está en las cosas de Dios. Debemos de reconocer la fidelidad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de buscarle. Esto nos debe de ayudar a buscarle más a Él. Buscar su palabra, vivir conforme a su palabra. Y también, hermanas, por último, andar conforme a la palabra de Dios nos aleja del pecado y renueva nuestra vida. De esta manera vamos a vivir con entendimiento, hermanas. Cuando la palabra de Dios está en nuestra vida y vivimos conforme a ella, esto nos aleja del pecado y nos da vida, nos vivifica, nos da fuerza para seguir adelante viviendo conforme a su voluntad. Es una lucha diaria, hermanas, el vivir con entendimiento, porque no queremos ser mujeres que viven neciamente,
No queremos ser mujeres necias, queremos ser mujeres sabias que viven con entendimiento de la palabra de Dios. Y para esto debemos de buscarla día con día, las escrituras, y dejar que sea el Espíritu quien nos revele. Ahora, quiero dejarles estas preguntas para que reflexionemos. ¿Cómo estás viviendo hoy, día lunes 18 de abril del 2022? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo con entendimiento o de una forma necia, sin entendimiento? Y si vives con entendimiento de la palabra de Dios, lo estás reflejando en tus actitudes y en la forma en que hablas, como dijo la hermana Patti al inicio, ¿verdad? No, perdón, fue la hermana Betty, creo que fue la que nos dijo, que se refleja en las actitudes y en la forma en que hablamos, ¿verdad? ¿Lo estamos reflejando o vivimos según nuestro propio razonamiento? Reflexionemos, hermanas, ¿cómo queremos vivir? Yo creo que el Salmo de hoy es tan profundo, es tan claro también en lo que el salmista nos dice. Debemos de vivir con entendimiento de la palabra de Dios para vivir correctamente, en el camino correcto. ¿Qué camino queremos seguir, hermanas? ¿El camino de la palabra de Dios o el camino necio, el camino que lleva a la destrucción? Si vivimos según nuestro propio razonamiento, seguramente muchas cosas nos van a salir mal con el tiempo, ¿verdad? Porque vamos a vivir conforme a nuestra justicia, a nuestras costumbres, conforme a lo que yo quiero, a nuestros deseos. Pero si vivimos con entendimiento, nos vamos a ir por el camino que Dios nos está señalando con su palabra para vivir correctamente. Así que, hermanas, les dejo este salmo para seguir reflexionando ahí en sus casas y espero que lo que hayamos estudiado esta mañana pueda ser de bendición, pueda ser de ánimo, de reto en nuestra vida y que no quede solamente aquí en nuestra mente, sino que también lo reflexionemos en nuestro corazón y que lo llevemos a la práctica. Amén. Así que gracias, y yo voy a pedirle a Alma si nos diriges en una oración para que todo esto lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida. Amén. Padre Santo, muchas gracias por esta enseñanza de esta mañana. De veras, Señor, que como dice tu palabra es viva. Y tu palabra nos habla en el momento preciso. ¿Cuántas veces hemos pasado por este pasaje y solo lo hemos leído? Hemos escuchado incluso cantos y no nos ha entrado realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, lo profundo que hay aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que nos ayudes a cada una de nosotras a vivir conforme a lo que entendemos de tu palabra. Aquellos mandamientos, aquellos consejos tuyos que a veces son tan sencillos y tan fáciles de aplicar, pero a veces somos tan, ay Señor, tan necias si nos vamos por aquellas cosas que son tan profundas y queremos ahondar en cosas que otros están queriendo explicarnos, cuando tu palabra es tan fácil de entender en tus preceptos, en tus mandamientos. Ayúdanos a ver esas cosas, Señor, que tú has dejado allí y que son, pues a veces están en los mandamientos, en tus 10 mandamientos, tan fáciles de poder entenderlos, y tú notas el resumen de todo eso, que es el amor. Así que, Padre, ayúdanos, y como hemos aprendido, por eso nos van a conocer, que somos tus discípulos, que somos tus hijos, si nos amamos los unos a los otros. Padre, enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y no conforme a nuestro propio razonamiento. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón. Saca de nosotras
esas tradiciones que las tenemos a saber desde cuánto tiempo, esos preceptos humanos, Señor, preceptos de hombres y no lo que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor. Sé que para muchas puede ser todo un proceso difícil, Señor, porque tenemos quizás muchos años de estar en la iglesia y estar aprendiendo lo mismo y siguiendo lo que se nos ha dicho, lo que ha dicho el pastor, lo que ha dicho la líder, lo que ha dicho aquella persona que quizás hemos admirado tanto, pero enséñanos el estilo de vida que tú nos enseñas en tu palabra. Ayuda, transforma nuestro entendimiento, como nos dice Pablo también. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Y gracias por esta nueva enseñanza, por esto que hemos reaprendido esta mañana, Señor. Muchas gracias. Gracias por la vida de Susi, tu sierva en esta mañana que nos ha hablado tan claramente. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Susi. Muchas gracias. Ha sido una bendición. Y mis hermanas, siguiendo con nuestras tareas, nosotros al inicio del estudio dejamos la tarea de que buscáramos las peticiones aquí, ¿verdad? En este salmo. Y sí, si pudimos ver, y si tenemos nuestro libro, también nuestro libro de llenar, aquí hay 8 peticiones y el día de hoy se nos pedía ora a través de esta porción y permite que esta oración atrape tu corazón, le poníamos. Y ahí están las peticiones. Hemos visto que hay por lo menos 8 peticiones que el salmista pone. Y la tarea es que oremos privadamente y que privadamente le pidamos al Señor que Él haga cumplir estas peticiones en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder vivirlas de acuerdo a su santa y buena voluntad. Y solo para recalcarlas, voy a pedirle a 8 de ustedes que me digan la petición que encontraron y podamos verla, ¿verdad? Así que ahí voy a ir por la primera que me salga aquí. Así que lo siento, mis hermanas. Aquí, a la primera que me salga, aquí la hermana Patti, que ha estado muy activa en este día. ¿Cuál es la primera petición que tenemos? Ponga el volumen, hermana. Póngame el volumen. ¿Cuál es la primera? Enséñame. Enséñame. Enséñame, Señor, tus decretos. Entonces, esa es una petición. Así que su tarea va a ser orar para que el Señor le enseñe a usted sus decretos, pero también ore para que a la del grupo el Señor nos enseñe esto. Ok, Chelita, la petición del siguiente versículo, del 34. Vente para acá, Maxi. Chelita, Chelita, Chelita ya se paró, ya estamos listos para terminar. La petición del versículo 34. ¿Ahorita o? No, usted solo dígame cuál es la petición que se nos enseña en el versículo 34. La petición es que me dé entendimiento para seguir tu ley, o sea, para cumplirla, ¿verdad? Cumplirla. Ajá. Sí, seguir quiere decir que la conozca y que la cumpla. Exactamente. Y aquí bien lindo que al final del versículo dice, y la cumpliré de todo corazón, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda mi mente, con todos mis pensamientos. Entonces, su tarea es orar por eso, por su propia vida, pero también va a estar orando por nosotras, las del grupo, para que el Señor haga real esto con nosotras. Muy bien, hermana Betty, ¿está disponible? Nuestra hermana Betty Barrios. Sí, hermana. Muy bien, hermanita chula. Aquí la petición del 35. Pues 35 aquí en mi Biblia. Guíame por la senda de tus mandamientos. Ajá. Guíame, dirígeme por la senda de tus mandamientos.
porque aprendimos que con eso encontramos solaz, ¿verdad? Y esa palabra nos dijeron que en un sentido es una satisfacción completa. Encontramos solaz en muchas cosas, pero la meta es que encontremos solaz en la bendita palabra del Señor, porque entonces vamos a sentir la satisfacción en todo lo demás que hagamos, hermanas, así va a ser. Entonces esa es su tarea. Ore por eso en su vida y ore por nosotras en el grupo para que lo tengamos. La siguiente, aquí me aparece una M, que es María Guadalupe Alvarenga. Quisiéramos saber quién es ella. Se ha unido por primera vez aquí con nosotras. Yo quiero saber quién es, quién la invitó, quién le compartió el link. ¿Puede, hermana María Guadalupe? O quizás está usando el teléfono de alguien y ya la conocemos. Parece que no. Va a estar en incógnita todavía. Ok, si se puede después me avisa. Hermana Helen, ¿puede abrir usted su micrófono, hermana Helen? Ay, hermana. Ahí está, apareció nuestra hermana Helen. Pero mientras se puede, mientras se conecta, es el versículo. Bien. El 36, quizás no puede. Ok, Maxi, aquí tengo a Maxi. Ok. Muy bien, hermana Helen, apareció, qué bueno. Ajá. El versículo 36. El versículo, no, sería el versículo 37. Oh. 36, ¿verdad? 36. 36. Hacia donde no quiere inclinar su cabeza. Ajá. De ganancias desmedidas. Exactamente. Entonces, la oración es que ore usted por usted misma para que inclinemos nuestro corazón hacia los estatutos, ¿verdad? Me gustó lo que puso ahí Susi, ¿verdad? Que tenemos aquí un lapicero, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿para dónde me inclino? Y a la medida que yo me inclino para un lado, me alejo del otro. Entonces, la meta es inclinarme a la palabra, a inclinarme a los estatutos, a los mandamientos, y así me voy a alejar. Aquí dice de las cosas, de las ganancias desmedidas, ¿verdad? De las ganancias deshonestas, del money, ¿verdad? O sea, el punto es que vivimos en un mundo tan materialista que hemos sido arrastrados por eso. Entre más tengo, más quiero. Y eso se ha venido a ser un problema. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Hay cosas que son vanas y yo me inclino mucho a eso. Mencionamos la moda, las cosas materiales, tenemos inclinación a coleccionar cosas. Quiero más y más y más de eso. Ay, Dios, perdóname. O sea, así. Entonces, que el Señor nos ayude más a inclinarnos a sus cosas. Así que es una oración para el grupo también. Ore usted esta semana por nosotros en eso. Y el versículo 38, no, 37 no tiene, 37, así, de mí, las cosas vanas. Sigue la misma idea, ¿verdad? Aparta de mi vista las cosas vanas. Entonces, Maxi, ora esta semana porque el Señor aparte de tu vista las cosas vanas y porque también nosotras del grupo dejemos de estar con tantas cosas vanas a nuestro alrededor, ¿verdad? Que el Señor aparte de nuestra vista. La 38 dice, confirma tu promesa a tus siervos, que lo has hecho con los que le temen. Pues aquí decíamos el hecho ¿verdad? De que el Señor confirmara en la vida de nosotras como sus hijas y las promesas, ¿verdad? Que Él ha hecho, porque estamos en una relación con Él de reverencia, con una relación de temer a lo que Él es. Hemos aprendido aquí mucho en cuanto a lo que es el temor a Dios, ¿verdad? Mi reverencia a Él, mi adoración a Él, para que yo pueda... su corazón. Y el 39, Susi, te vamos a comprometer aquí, en el 39. 39. Ok, la petición es, líbrame o ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Ajá, caminos vergonzosos. Ahí, Susi,
Ayúdanos. Y ora por ti para que el Señor nos libre de no caer en vergüenza, ¿verdad? No caer en oprobio. Sí, porque que el Señor Voy a nos estar aleje de orando. esto. A mí, yo apunté unas cosas en cuanto a eso aquí que me hicieron, me gustó esa manera ahí de decir líbrame de lo oprobio, ¿verdad? Dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Ya al llegar a Cristo, muchos de los caminos vergonzosos en los que vivíamos se apartaron, se fueron, ¿verdad? Y pero todavía el salmista dice, líbrame, porque a veces de vez en cuando se nos tienen las perturbaciones y podemos caer aún ya siendo creyentes en algún camino vergonzoso, ¿verdad? Pero el punto es, Señor, líbrame. Y si por aquella de las cosas me deslizo en una de esas cosas, inmediatamente que el Espíritu Santo nos redarguya e ir al Señor a pedirle perdón. Es tan triste escuchar de personas que se dicen ser creyentes, se dicen, porque yo hace poco supe de algo y me quedé sorprendida y yo dije, no, ella no es creyente. Yo pude decir, esta persona no ha conocido a Cristo, no ha conocido a Cristo. Entonces es momento de o llamarla a que se convierta o decirle en la cara, estás haciendo algo que no es correcto. Y tú has dicho a la gente que eres cristiana, que vas a la iglesia, o tal vez no ha dicho que es cristiana, solo ha dicho, voy a la iglesia. Y con solo el hecho de decir, voy a la iglesia, las personas creen que es creyente. Y haciendo cosas vergonzosas, ¿cómo queda el nombre de Cristo, hermano? O sea, a veces tenemos que pensar en eso. ¿Cómo queda el nombre de Cristo? El testimonio, ¿cómo queda mi iglesia? Entonces, no, que el Señor nos libre. Así que es una buena oración. Susi, por favor, ayúdanos y que el Señor libre de los caminos vergonzosos a aquellos incluso que diciéndose ser creyentes ponen en entredicho el nombre de la iglesia, el nombre de Cristo, por sus malos caminos vergonzosos. Que Dios nos libre de eso. Amén. Sí, y al final el 40 dice, dame vida conforme a tu justicia, porque tus preceptos, anhelo decía, anhelo obedecer tus mandamientos, nos enseñaban, renueva mi vida. Cada día creo que debemos de pedirle al Señor que nos renueve, ¿verdad? Que nos vivifique constantemente, ¿verdad? Así que tenemos peticiones por qué estar orando esta semana. En nosotras mismas y por nuestras hermanas del grupo. Cada una de ustedes conoce gente, ustedes son influencia en grupos, ¿verdad? Influyen de maneras increíbles a mujeres que las están viendo. Y entonces en ese sentido, hagámoslo. Influimos en nuestra familia, cómo nos está viendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, cómo nos están viendo, ¿verdad? O sea, es algo tan tremendo. Tenemos todavía tanta responsabilidad. Así que pidámosle que la guía del Señor esté con nosotras. Pidámosle al GPS, al GPS. Guíame, Señor, sígame, Señor, o guíame por tu senda, podría ser también. Guíame por tu senda. O guíate por lo que tú eres, Señor, por favor. Así que ahí estamos. Muy buena enseñanza. Muchísimas gracias, Susi. Muchas gracias otra vez por la enseñanza esta mañana. Así que mis hermanas, seguimos adelante. Ya casi terminamos. Que Dios nos siga ayudando y bendiciendo. Gracias a todo el grupo que estuvo también en Facebook Live. Se agregaron otras después. Ahí está ya la hermana Vilma Sarabia, conocida por muchas salvadoreñas por allá. Nuestra hermana Bianca, ella es allá de Denver, del grupo de mi hermana. Ahí está María Peña, Mary, hermana Mary, apareció también, qué bueno que nos está escuchando. Muchas de ellas trabajan y lo que hacen es solamente estar escuchando lo que está pasando. Ahí está también nuestra hermana Eddie Girón, nuestra hermana Eddie, que fue estudiante de seminario, ella está
allá en una área lejos de la capital en Guatemala. No sé si estoy segura que ella me dijo estaba por el Petén o por San Marcos, que me confirme, por favor, pero allá está Eddie. Alex López también estuvo un ratito con nosotras. No sé si todavía nos está viendo. Ella tiene el material. También apareció aquí Jacqueline. Que Dios te bendiga, Jacqueline, y que puedas seguir agarrándote de la mano del Señor. Y en los que no he saludado, pues algunos aparecieron. Apareció el pastor Héctor Alas por ahí, pastor Guillermo Méndez, pastor en Guatemala. Apareció el hermano Mario Flores, es un médico en El Salvador. Yo no lo conozco, pero es un hermano que pone muy buenas cosas. Apareció también por ahí. Y temprano apareció también el hermano Ronaldo Blue. Para las que lo conocemos, don Ronaldo ha sido una inspiración a nuestras vidas. Oremos por él, por su salud, la de él y de su esposa, su esposita, como le dice él. Y otros hermanos que tal vez se me van de aquí, que no los puedo ver, pero qué bueno, hermanos, que hermanas y hermanos que han estado. Estuvo también Gracia, estuvo Maribel, miembros de mi iglesia. Y que el Señor bendiga a cada uno conforme a sus necesidades, y qué bueno que han podido estar con nosotros. Y ya para terminar, hermanas, si pueden seguir orando por el Ministerio de Corazones de Mujer. Estamos muy agradecidas con el Señor porque vamos para El Salvador, si Dios permite, la otra semana, pero todavía el lunes estoy aquí con ustedes. Estamos aquí todavía y tenemos la enseñanza de una persona muy especial también en mi vida, mi hermanita en la carne, mi hermana Beatriz va a estar enseñándonos. Ella nos enseñó el año pasado, tuvo una enseñanza el año pasado, va a estar aquí enseñando el próximo lunes, y nosotros vamos a salir el miércoles, si Dios lo permite, para El Salvador. Gracias al Señor va a ir mi esposo conmigo, porque yo, después de que él pesó las maletas, dijo, esta mujer se va a enfermar. Entonces, yo le dije, yo voy a buscar ayuda, le dije yo. Entonces, gracias a Dios pudimos hablar un poquito, y él va a ir conmigo y me va a estar apoyando en esa actividad, aunque sea allí. Yo sí sentía que iba a necesitar mucha ayuda, y él me va a ayudar. Así que gracias a Dios va a poder ir. Entonces nos vamos el miércoles, primero Dios, y la actividad en El Salvador es el 30 de abril. Hermanas, ya ayer vi la última lista, hay 85 personas inscritas. Y entonces solo faltan 5 para cerrar el cupo. El cupo es de 90 personas. Yo no sé si Chelita puede, si nos ponen más gente, si usted puede, sus buenos oficios por ahí, preguntar si podríamos tener un poquito más, no sé, porque sabemos que a la última hora siempre hay gente que por último dice, ¿verdad? Pero bueno, así que gracias a Dios tenemos un buen grupo, y muchísimas gracias a las personas que de una u otra manera han estado colaborando con esto de una manera financiera. El Señor se ha manifestado, ha abierto el corazón de muchas hermanas, y de poquito en poquito lo hemos logrado, porque es un evento gratis, pero hay muchas cositas que teníamos que comprar y llevar, y estamos agradecidas con el Señor. El Señor se ha manifestado y nos ha dado la provisión necesaria, y hay unos detallitos ahí por todavía, pero yo sé que el Señor se va a encargar de todo. Y encima, ya en algunas de las ofrendas que hemos recibido, ya algunas han dicho, esta parte es para El Salvador y esta parte es para Guatemala. Así que, Susi, vamos para Guatemala, pero eso todavía no, eso es hasta julio, pero ya hay gente que está pensando en lo de Guatemala, y gloria a Dios por eso. Susi va a ser la anfitriona conmigo allá en Guatemala. Vamos a hacer en nuestra iglesia allá del Camino, y esperamos también que sea un evento para la gloria y honra de nuestro Señor. Todo para Él. Así que, hermanas, les dejo esta petición, que ustedes oren por el 30 de abril. Vayan a llegar unas personas que no son cristianas. En las enseñanzas vamos a compartir el evangelio también. Y vamos a retar a las hermanas para que estén cerca de la palabra más que nunca.
cerca de nuestro gran Señor Jesús, que lo hagan el centro de sus vidas. Y hermanas, todo lo demás va a venir por añadir. Así que muchísimas gracias por eso. Para terminar, mis hermanas, se le voy a pedir a hermana Chelita que ore para terminar, por favor. Y hermana Alma, disculpe. Diga mi hermana Betty. Tengo deseo en mi corazón de cantar un coro que he aprendido en esto. Muy bien, esto hermana. Que estudiamos hoy. No soy cantante, pero es para el Señor. No, no diga eso, usted va a cantar. Dice, muy bien, hermana, cántelo. Y si lo sabemos, la acompañamos, ¿verdad? Ajá. Sí, Muy bien, hermana. Qué bueno. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Enséñame, guíame, avívame, vivifícame. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Qué Así bonito, es, hermano. Gracias. eso está bonito ese canto. Vamos a buscar y vamos a ver si lo podemos aprender. Perfecto, hermana. Pues yo quería poner, ¿se acuerdan el canto del pueblo de Dios? El Vivifícame es basado también en este salmo. Así que, pero ya nos cantó la hermana. Muy bien, yo voy a ver dónde está ese canto, a ver si lo encontramos y lo podemos aprender todas, ¿verdad? Oremos entonces, Chelita, por favor. Bueno, qué bueno, Padre Celestial. Hemos estado delante de ti, tú has estado aquí con nosotros en esta reunión preciosa de este nuevo amanecer, de este día, de este lunes, que tú nos das la oportunidad, Señor, de estar reunidas y también de buscar tu rostro. Gracias te doy por la enseñanza que hemos tenido y que tú nos has guiado con hermana Susi. Te bendecimos, Señor, por su vida y también por la oportunidad de escucharla y estar reunidas en el grupo de corazones de mujer. Gracias, Señor, en esta mañana también te doy por el grupo que ha estado en el estudio, tanto en Facebook como en Zoom, y queremos alabarte, Señor, porque la fidelidad de tuya la vemos cada día. Y cada lunes hemos estado, Señor, de veras, recibiendo tu palabra, recibiendo y queremos anhelarla y desearla y también que la podamos estar cumpliendo para que podamos cantar así como hermana Betty, que nos vivifiques, Señor, en nuestra vida diaria. Gracias te doy, Señor, por que estamos como mujeres presentándonos a ti. Amén. Y yo pido, Señor, una bendición especial por cada hogar que está representado acá. Tú conoces las necesidades, Señor. pero también te alabamos porque tu fidelidad se manifiesta cada día, tu misericordia, tu sostén, tu provisión, y queremos, Señor, reconocer tu bondad. Amén. Queremos también en este día, al cerrar este estudio del Salmo 119, pedirte por la actividad que se va a hacer en El Salvador, Señor, el día 30 de abril, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos tener fruto de mujeres que se comprometan y vidas, Señor, también que se conozcan de ti y puedan aceptarte. Bendecimos también el viaje de Alma con su esposo, que tú les traigas con bien, que no haya problema en las maletas. Sí, y queremos, Señor, también en esta mañana pedir por la salud de Marta Eugenia, de Trini y de Alma,
que serán las que van a exponer tu palabra. Y todo el programa queremos, las alabanzas, la música, que todo, Señor, sea para honra y gloria tuya. Amén. Pedimos pues que confiamos en tus promesas, como hemos aprendido el día de hoy, y queremos que tú obres en nuestros corazones para crecimiento de nuestras vidas y que te honremos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Micrófono, Alma. No se oye, Alma. Señor, también en esta mañana yo quiero orar de una manera especial por nuestra hermana Carolina de Chamorro, esta hermana que nos ha enseñado aquí en el grupo y que también nos ha enseñado, nos va a enseñar próximamente. Padre, esta sierva tuya, quien en esta mañana está defendiendo su tesis doctoral, te pido que la llenes de sabiduría, le recuerdes todo lo que ha leído, todo lo que ha escrito, para que a la hora que los que la están examinando pueda ella responder bien. Te pido por los que están involucrados ahí, Señor, por mi esposo, por el doctor Guillermo Taylor, por el doctor Suazo, por todos los que están ahí involucrados en este examen, Señor, que tú te manifiestes ahí con ellos y que la ayudes para que ella pueda pasarla y para que su ministerio sea más efectivo ahí en el seminario y junto con su esposo. Gracias, Señor, por esta mujer, sierva tuya. Y gracias por cada una de las que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, gracias. Gracias, mis hermanas. Estamos entonces ya despedidas. Me despido de todas las que estuvieron en Facebook. Bendiciones, queridas hermanas, y que podamos seguir adelante. Cualquier cosa ya saben que estamos aquí a la orden. Vamos a Que Dios bendiga, hermanas. que Dios te bendiga. Adiós, Susi, gracias. Dios, gusto Gracias, verlas a hermana todas. Susi, por ese estudio tan bonito. Dios la bendiga. Sí. Gracias. Gusto de conocer